consecuencias de la desobediencia a Dios. Entonces vemos, la palabra desobediencia quiere decir rebeldía. Cuando hablamos de desobediencia estamos hablando de una persona que deliberadamente transgrede o desobedece los mandamientos y las leyes de Dios. ¿Qué es esto de una persona desobediente que transgrede deliberadamente? La palabra deliberadamente es con pleno conocimiento. Que ya una persona le haya dicho lo que tiene que hacer la persona y ya le haya dicho lo que no tiene que hacer la persona, pero la persona sigue haciendo. Aunque ya sabe que eso no tiene que hacer, pero sigue haciendo. O sea, está transgrediendo, está faltando, desobedeciendo los mandamientos de Dios de manera deliberadamente. Y Dios dice en su palabra, en el libro de los Hebreos, que el que desobedece deliberadamente la palabra de Dios ya no queda más ofrenda por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que va a devorar a los adversarios. Esa persona se vuelve un adversario delante de Dios, alguien que hace algo que sabe que no tiene que hacer, pero sigue haciendo. O sea, deliberadamente, con pleno conocimiento, con pleno juicio, sabiendo que eso no tiene que hacer, pero le gusta hacer. Transgrede deliberadamente los mandamientos y las leyes de Dios. La desobediencia quiere decir, pues, aquella persona que se niega a sujetarse bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo o delante de Dios. Aquel que se niega a seguir la voluntad que está revelada en las Santas Escrituras. Todo lo que Dios ha dejado escrito desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está pues lo que el hombre tiene que hacer y lo que no tiene que hacer una persona. Entonces la desobediencia es cuando yo me niego, cuando ellos me dijeron o leí la palabra de Dios y yo sé que ya eso es malo, pero me niego a obedecer. Me niego a hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Entonces, eso es la desobediencia, el significado de desobediencia. Negarme a sujetarme bajo la autoridad de Dios. O sea, yo no quiero, o una persona desobediente, no quiere que Dios pues le corrija. No quiere pues que Dios le guíe o le muestre el camino. La persona quiere vivir su propio camino. La persona pues no quiere sujetarse, no quiere que Dios le ordene, que Dios le mande, sino quiere la misma persona ordenar y mandar en su vida. Cuando una persona pues ha recibido a Cristo, ya es pertenencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Ahora mi cuerpo es templo del Espíritu y mi cuerpo Dios le ha comprado a precio de sangre. El cuerpo que yo tengo ya no me pertenece a mí. Yo no soy el dueño de mi cuerpo. El dueño de mi cuerpo es Jesús. Entonces ahora yo tengo que hacer con mi cuerpo lo que le agrada al dueño del cuerpo, que es Dios. Aleluya. Vemos que entonces la desobediencia le lleva a una persona a separarse de Dios. Una persona que desobedece a Dios, esa desobediencia le lleva a que la persona se separe de Dios. Porque la desobediencia es pecado. Y el pecado, dice Isaías, es una pared entre Dios y los hombres que impide la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es terrible la desobediencia, porque cuando una persona camina en desobediencia, pues camina apartada de Dios. Aleluya. Y viendo la palabra desobediencia, vamos a ver la primera consecuencia. La desobediencia provoca a la ira de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y en el versículo 40 nosotros vemos cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo, que quiere decir desierto mismo. Lo enojaron muchas veces. Es más, en el libro de los Números dice Jehová: he aquí este pueblo ya me han tentado 10 veces, por lo tanto no entrarán en la tierra prometida. Toda persona
de 20 años para arriba no entrará en la tierra prometida. Aleluya. ¿Por qué? Porque le tentaban, le provocaban a ira, le desobedecían constantemente a Dios. Dios les mandaba hacer algo, no lo querían hacer. Aleluya. Dios, aunque Dios les daba maná del cielo, pero el pueblo no pues estaba contento, pedía carne, pedía una cosa, pedía otra cosa, y siempre se iban en contra de la voluntad de Dios. Por eso vemos que le hicieron, dice, cuántas veces se rebelaron o desobedecieron en el desierto, contra él en el desierto, y lo enojaron, lo hicieron enojar a Dios. En el libro de Isaías dice que por cuanto el pueblo de Israel mismo fue rebelde, hicieron enojar al Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo se les volvió enemigo y peleó en contra del pueblo de Israel. El mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por la rebeldía y la desobediencia del pueblo de Israel lo llevó a que el mismo Espíritu Santo se enoje y pelee en contra del pueblo de Israel, en contra del hombre. Aleluya. Y aquí vemos por qué. Porque le hicieron enojar. En el 41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Aleluya. Por eso vemos que la ira de Dios, la desobediencia provoca ira. Dios se enoja contra, en aquel tiempo, estamos hablando de la ley, se enojó en contra del pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, se enoja también con quienes, aleluya. Ya no solo con Israel, ahora con judíos y con gentiles, aleluya. Entonces, ¿por qué se enoja? ¿Por qué Dios está enojado con una persona? Por la desobediencia de la persona. Y a veces pues dice que o le clama o le pide a Dios o quiere algo de Dios, pero la desobediencia que está haciendo la persona impide tener esa comunión con Dios. Y a veces la persona puede decir, ¿por qué Dios no hace lo que yo le estoy pidiendo? Llevo ya tiempos clamando a Dios, pero no veo la respuesta de Dios. Entonces, puede estar pasando que hay alguna desobediencia en la vida de aquella persona. Y eso le provoca, en vez de provocar el amor, la misericordia de Dios, lo lleva a provocarle a ira. Y Dios se enoja contra una persona que está desobedeciendo. Por eso dice, aleluya, que el pueblo de Israel hicieron enojar. Y en Isaías capítulo 3 y el versículo 8, gloria al nombre del Señor, vamos a ver el libro de Isaías capítulo 3 y el versículo 8, dice, gloria al nombre de Jesús, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Aleluya. ¿Por qué estaba destruida? Dice el 8. Pues arruinada está Jerusalén. Jerusalén estaba en ruinas. Jerusalén estaba destruida. Dice, y Judá ha caído. ¿Por qué había caído en manos del enemigo? ¿Por qué había sido derrotado Judá? El mismo versículo dice, ¿por qué? ¿Por qué Jerusalén estaba arruinado? ¿Por qué los muros estaban caídos de Jerusalén? Aleluya. ¿Por qué el pueblo había sido llevado en cautiverio? ¿Por qué había sido arruinada Jerusalén? Y Judá había caído en manos del enemigo. Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad, o para hacerle enojar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Entonces, la desobediencia le provoca ira. Y como Dios estaba airado con Jerusalén y contra Judá, Jerusalén estaba destruida. Y Judá en manos del maligno, en manos del enemigo. ¿Cuál era la consecuencia? La desobediencia que le hicieron enojar, le hicieron irritar, le provocaron a ira.
La rebeldía provoca ira. Dios se enoja con una persona desobediente. Dios se enoja con una persona rebelde, con una persona que no quiere obedecer la palabra de Dios. Nosotros pues sabemos que es la obediencia, todo lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios me dice que no lo haga y yo no lo hago, estoy obedeciendo. Y lo que Dios me dice que lo haga y yo le estoy haciendo, le estoy obedeciendo. Al no hacer lo que Dios me diga que no haga, le obedezco. Y al hacer lo que Dios dice que haga, también estoy obedeciendo a Dios. Los mandamientos, estatutos, leyes, ordenanza, lo que Dios me manda a hacer, lo que Dios me dice que tengo yo que hacer, eso tengo que hacer. Y el día que no lo haga yo, lo que Dios me ha mandado a hacer, ese día he desobedecido la palabra de Dios. Y al desobedecer la palabra de Dios, no voy a ver el amor de Dios, sino que la ira de Dios está sobre mi vida, o está sobre una persona que está desobedeciendo a Dios. Aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a ver el segundo punto. Hace perder el favor divino de Dios. Aleluya. Samuel, el primer libro, Samuel, capítulo 13, y el versículo 14. Aleluya. Samuel 13, 14, ¿qué nos dice? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vemos entonces, gloria al nombre del Señor, aleluya, que Dios le había mandado, aleluya, le había dicho Samuel a Saúl que cuando él vaya, aleluya, cuando él suba al monte, entonces ahí iban a sacrificar, a hacer holocaustos, aleluya. Pero el rey Saúl, pues, vemos cómo él, pues, se apresura. Ya el profeta Samuel, no era Samuel que estaba diciendo, era ordenanza de Dios que le había mandado que no ofrezca apresuradamente holocaustos y sacrificios a Dios, sino que espere a que el profeta Samuel llegue y entonces comiencen a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo enemigo se pone al frente de Israel. Entonces pues el rey Saúl se apresura a hacer sacrificios a Jehová. Y cuando Samuel llega, ya Saúl había ofrecido los sacrificios a Jehová. Y entonces ahí vemos que Saúl desobedece. Era una orden directa de parte de Dios hacia el rey Saúl. Pero Saúl no quiso oír la voz de Dios. Él pensó que al ofrecer sacrificios, él estaba haciendo obediencia a Dios. Pero tenía que ofrecer sacrificios al tiempo que Dios le dijo, no cuando él quería hacer. Aleluya. Pero la desobediencia del rey Saúl lo llevó a hacer cuando él quiso hacer, no cuando Dios le dijo que haga. Y por eso fue quitado de su reino. Jehová lo había puesto por rey sobre Israel, al rey Saúl, aleluya. Pero al ver la desobediencia, en el versículo 14, que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Cuál era ese varón que se había buscado? Era David, aleluya. David era, y dice, conforme al corazón de Jehová. Entonces pues él se ha buscado, como Saúl desobedeció, quiso hacer lo que él quiso, aleluya. Entonces su reino no fue duradero. Dios le quitó su reinado al rey Saúl. ¿Por qué? Aleluya. Aunque Dios le había dado ya el reino, aleluya, pero la desobediencia le hizo perder el favor. El favor es
la bendición o la ayuda de Dios sobre el rey Saúl, aleluya. Y lo había perdido. Ya no tenía, el rey Saúl ya no tenía ahora el favor de Dios. Ya no tenía ahora la bendición de Dios, sino que le dijo, tu reino será quitado, aleluya. Hoy en día es lo mismo, aleluya. Si yo quiero hacer ofrenda y sacrificios, que hoy son ofrendas y sacrificios espirituales, ya no son de animales que se ofrece, aleluya, sino es ahora nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable, dice Pablo en la carta a los Romanos, aleluya. Hay 7 sacrificios espirituales que el hombre hoy sacrifica delante de Dios, sacrificios espirituales, aleluya. Entonces, cuando una persona quiere ofrecer sacrificios a su manera, quiere hacer cuando la persona quiere y no cuando Dios le está mandando, entonces pues le va a acontecer lo mismo que lo aconteció al rey Saúl. En otras palabras, está poniendo en riesgo su salvación cuando una persona que desobedece a Dios dice, no, yo quiero hacer o yo quiero servirle o yo quiero hacer algo para Dios, no en el tiempo que Dios dice, sino cuando yo lo quiero hacer, aleluya. Porque eso le pasaba al rey Saúl. Samuel le dijo la fecha exacta, la hora exacta, cuando tenía que hacer. Pero Saúl se apresuró. No hizo la voluntad de Dios, sino hizo a su manera, hizo a su parecer. Y esa desobediencia le costó el reinado. Ahora en la gracia, una desobediencia le puede costar la salvación y la vida eterna. Porque ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. Mas tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Un mandamiento que le mandó, no pudo obedecer el rey Saúl, aleluya. Y vemos, gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos al siguiente, dice, gloria al nombre de Jesús. La siguiente consecuencia, la tercera consecuencia, hace perder las bendiciones prometidas. Una desobediencia hace perder las bendiciones que Dios ha prometido a una persona, aleluya. Samuel capítulo 2 y el versículo 30, el primer libro. Retrocedamos un poquito. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 2 y el versículo. Bendito nuestro Padre Celestial. 30, ¿qué nos dice? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aleluya. He aquí dice, gloria al nombre de Jesús, tenido en poco. ¿Qué había pasado, gloria al nombre de Jesús? El sacerdote o el sumo sacerdote Elí estaba sobre el templo, aleluya. Él ministraba, el sumo sacerdote. Y él tenía pues sacerdotes que también tenía que estar vigilando, aleluya. Pero, ¿qué había pasado con el sumo sacerdote? Los hijos, siendo sacerdotes, pero estaban cometiendo pecado, aún dice dentro del templo. Estaban aún fornicando dentro del templo de Jehová. Pero Elí, el sumo sacerdote, no lo había dicho nada a los hijos. No lo había corregido a aquellos hijos. Aleluya. Entonces pues viene la ira de Dios. Porque los sacerdotes pues estaban comiendo de los atrios, estaban comiendo del templo, de la ofrenda.
Y él, al no corregir a sus hijos, pues estaba teniendo por inmunda las ofrendas o de lo que se estaba sirviendo, que él venía de parte de Dios. Aleluya. Y Dios le había dicho al sumo sacerdote Elí que iba a reinar Elí, después que Elí ya sea viejo y parta para el reino de los cielos. Sus hijos iban a quedar como sacerdotes o sumos sacerdotes, la descendencia de la casa de Elí. La descendencia iban a seguir ministrando los atrios del Señor. Eso lo había prometido Dios al sumo sacerdote Elí. Entonces, pues, al ver que la desobediencia del sumo sacerdote Elí, al no corregir a los hijos viendo el pecado, entonces viene palabra de Jehová sobre el profeta y dice esto, lo que leímos en 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí, ¿cuándo? Perpetuamente. Aleluya. Jehová le había dicho que la descendencia iban a salir, aleluya, sacerdotes, que iban a estar perpetuamente ministrando los atrios de Jehová. Pero ¿qué había pasado? Aleluya. Dice: andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si Elí le hubiese honrado a Jehová, Jehová le hubiera honrado a Elí. Aleluya. Y lo que él dijo, que su casa, su descendencia iban a permanecer para siempre, pues, y hubiesen permanecido. Pero ¿por qué no permanecieron? Aleluya. Jehová dice: aunque yo les dije que perpetuamente tu descendencia, tu parentela iba a estar ministrando los atrios, pero ahora nunca yo haga tal cosa. No porque Dios no quería darlo, sino por la desobediencia del sumo sacerdote. Por eso la desobediencia hace perder las bendiciones prometidas de Dios. Dios, ¿qué me ha prometido a mí? Un galardón, una corona de vida, una habitación en el reino de los cielos. Dijo Cristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Aleluya. ¿Qué me ha prometido a mi Dios? Paz, descanso, caminar las calles de oro, vivir en la nueva Jerusalén. Eso Dios me ha prometido darme a mí. Aleluya. Pero eso, pues, si yo comienzo a desobedecer a Dios, lo que Dios me ha prometido dar, va a decir Dios a mí también lo mismo. Yo le había prometido a él darle un galardón, una corona de vida, herencia en los cielos, una habitación, que camine en las calles de oro, que viva conmigo en el paraíso para siempre. Pero ahora va a decir: nunca yo tal haga. Aleluya. No porque Dios no me quiera dar esa herencia en el reino de los cielos, no, sino yo soy el que le fallé a Dios. Aleluya. Mi desobediencia hace perder lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi descendencia, lo voy a perder. ¿Por qué? Por la desobediencia. Aleluya. Jeremías 18:10. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Jeremías. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 18. Y el versículo 10 nos dice: aleluya. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aleluya. Es lo que dice Dios. Aleluya. Bendito nuestro Padre. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, aleluya. Si una persona hace lo malo delante de los ojos de Dios, desobedece la palabra de Dios, desobedece los mandamientos de Dios, aleluya, ¿qué va a pasar? Aleluya. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ¿cuál es la voz de Dios? La palabra de Dios es la voz de Dios, aleluya. No oyendo mi voz,
me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Dios sobre mi vida ha determinado darme salvación, darme vida eterna, aleluya. Y ya estoy caminando en los caminos del Señor. Pero si yo, aleluya, comienzo a hacer lo malo, a desobedecer, a transgredir la palabra de Dios, a hacerle infiel delante de Dios, a hacer lo que yo quiera hacer, aleluya, dice Jehová, me arrepentiré del bien que había determinado hacerte. Me había prometido bendecirme, llenarme de salud, colmarme de bendiciones, de colmarme de gozo, de alegría, de paz, de calma, de regocijo en mi vida. Él, aleluya, me ha prometido darme, aleluya. Pero dice que si yo le desobedezco, dice, me arrepentiré del bien que había terminado hacerte. Yo dice, este es mi siervo, esta es mi sierva, lo voy a bendecir, lo voy a llenar de bendiciones, aleluya. Pero si yo hago lo malo, dice Jehová, me arrepentiré. O sea, no le voy a dar lo que le he prometido darle, aleluya. El bien que le iba a hacer, ya no le voy a hacer el bien, aleluya. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque yo desobedezco a Dios. Muchas veces deliberadamente, o porque una persona muchas veces desobedece a Dios, pero deliberadamente sabiendo que no debe hacer eso, lo hace, aleluya. Y dice que pues ya no hay ofrenda más por el sacrificio, y a Jesucristo no va a venir a morir otra vez por esa persona que peca deliberadamente con pleno conocimiento, aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso es que la desobediencia hace perder las bendiciones prometidas de Dios, aleluya. Lo que Dios me ha prometido darme, lo que Dios me ha prometido bendecirme, si yo le desobedezco a Él, no voy a recibirlo, aleluya. Cuarta, aleluya, dice, la desobediencia, cuarta consecuencia, la desobediencia trae maldición sobre mi vida. Deuteronomio 11. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver el libro de Deuteronomio, capítulo 11, gloria al nombre del Señor, aleluya, y el versículo 28. Deuteronomio 11, 28 dice, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús, la maldición, si no oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Si no oigo, no es que yo escucho ya, no. Cuando habla de oír está diciendo de guardarlos, de obedecerlos, de poner por obra, aleluya. Cuando dice, si no oyere los mandamientos, está diciendo, si no obedeciere los mandamientos, si no pones por obra los mandamientos que Jehová nuestro Dios da, aleluya, dice, la maldición sobre la vida de una persona que no obedece los mandamientos. Y la persona quiere bendición, pero si está desobedeciendo, no va a haber bendición en esa persona, en la vida de aquella persona. ¿Por qué? Porque la maldición de Dios está sobre la vida de aquella persona. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. Bendito nuestro Rey de Gloria. Si no oyeron los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo ordeno hoy. Cuando se apartan del camino, cuando viviendo en santidad comienzan a vivir, ahora en transgresión, en pecado. Aleluya. Después que caminaba al comienzo obedeciendo, tenía temor de Dios, pero hoy ya ha perdido el temor de Dios, aleluya. Que al comienzo le gustaba estar pues cantando, alabando, adorando, sirviendo a Dios, pero ahora ya no le gusta adorarle, servirle, cantarle. ¿Por qué? Porque se apartó del camino, se está apartando del camino de Dios. El camino de Dios es pureza, santidad. El camino de Dios, fuego en el Espíritu Santo. El camino de Dios jamás es tibieza o frialdad, porque eso van a ser vomitados por la boca de Dios, dice aleluya. Pero aquí dice aleluya,
dice, y os apartéis del camino que os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En aquel tiempo, pues, los dioses ajenos no solo es, pues, estatuas o imágenes o ídolos, sino que es un Dios. Todo lo que yo le ponga por encima de Jesucristo. Cuando yo escoja, en vez de escogerse algo para Dios, lo escojo algo que no es para Dios. Cualquier cosa que no sea, aleluya, Dios primero, eso es, pues, o al que escogí yo primero y a Dios lo puse en segundo lugar, al que le puse yo en primer lugar, ese es mi Dios. En cualquier obra que yo haga, aleluya. Si yo digo no, mejor hago lo de acá y a Cristo lo dejo para después, lo que hice acá, ese es mi ídolo, ese es mi Dios. Puede ser aún mi propia vida, que yo lo ponga como un ídolo. Bendito nuestro Rey de Gloria. No solo ídolos, no solo es estatuas e imágenes, sino todo lo que uno ponga por encima de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante, Deuteronomio mismo 28, capítulo 28, Deuteronomio, y el versículo 15. 28:15, ¿qué dice? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aleluya. Todas estas maldiciones van a venir sobre esta persona que desobedece y esas maldiciones lo van a alcanzar a la persona. Aleluya. Mire, hay como 60 y picos de maldiciones, como 65, 68 maldiciones que vienen sobre una persona. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en su salir. ¿Cuántas maldiciones hay? Más de 60 maldiciones hay sobre una persona que desobedece la palabra de Dios. Porque esto termina en el versículo 68. Ahí termina todas las maldiciones que vienen sobre una persona que desobedece la palabra de Dios. Por eso dice el 15, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplirlas con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno o te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es malo, no, porque hay desobediencia en el corazón de una persona. Desobediencia hacia Dios. Aleluya. La quinta dice, la consecuencia de la desobediencia a Dios es que la persona va a estar siempre en rebeldía delante de Dios. La rebeldía va a ser algo que distingue entre una persona que sirve a Dios y una persona que no sirve a Dios. Tito capítulo 1 y el versículo 16. ¿Qué nos dice? Gloria al nombre de Jesús, aleluya, la carta de Pablo a Tito, gloria al nombre de Jesús. Tito capítulo 1 y versículo 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una persona que desobedece a Dios, una persona que es rebelde delante de Dios, lo que le va a gustar es transgredir la palabra de Dios. Lo que le va a gustar es desobedecer la palabra de Dios. Que con la boca una persona va a decir que teme a Dios, que conoce a Dios. Con la boca va a decir a aquella persona que le sirve a Dios, que camina en integridad delante de Dios. Pero ¿qué dice?
profesan, o sea, con su boca confiesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Aleluya. Mis actitudes, las obras que yo hago. Cristo dijo, por sus obras se le conoce al árbol. Un buen árbol no puede dar frutos malos, hijo. Ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Aleluya. Así que por sus frutos los conoceréis, dijo Jesucristo. Porque dice, yo con mi boca puedo decir que creo a Dios, que temo a Dios, que sirvo a Dios, que alabo a Dios, que soy un siervo fiel delante de Dios, pero mis obras son las que van a decir. Si después que yo digo conocer a Dios, pero sigo desobedeciendo a Dios, sigo cometiendo pecado, sigo haciendo lo que Dios no me dice que no lo haga, aleluya. Lo que Dios me dice que no coja, yo lo sigo cogiendo, aleluya. Aún puede ser mi manera de vestir. Dios me dice cómo tengo que vestirme. Cúbrete la vergüenza de tu desnudez. No andes enseñando tu carne. Pero aún si yo ando enseñando, aleluya, ando enseñando la vergüenza de mi desnudez, como dice, aleluya. Si aún yo, como dice Pablo a Timoteo, no me he visto con pudor, con decencia, provocando la tentación a otra persona, entonces, esos son los que van a llevar a decir, mis hechos son los que dicen, pues que yo, aunque mi boca digo que conozco a Dios, pero con mis hechos estoy negando, estoy diciendo no conozco a Dios, porque estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy viviendo como yo quiero, me estoy vistiendo como yo quiero, estoy hablando como yo quiero, no como Dios me dice que haga, aleluya. Pero mi boca está confesando, diciendo que soy un siervo de Dios. Pues profesan, confiesan conocer a Dios, pero con los hechos niegan, siendo abominables, haciendo cosas aborrecibles a Dios, aleluya. Eso es abominación, hacer algo que a Dios le aborrece. ¿Qué le aborrece? Algo malo, algo que Dios me dice no lo hagas, pero yo lo hago. Eso es aborrecible delante de Dios. ¿Cuáles son esas obras? Siendo abominables y rebeldes. Toda desobediencia y rebeldía. Dios me dice que tengo que hacer eso, no lo hago. Dios me dice que tengo que ir para acá, no voy. Tengo que ir para allá, no voy. Aleluya. Eso es, aleluya, rebelde. Y si está de esta manera, una persona está reprobado en cuanto a toda buena obra. Ahora los reprobados no se van para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos se van todos los que están aprobados. Por eso Pablo dice, procura con diligencia, Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, aleluya. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero, me presento yo como un obrero que no me tenga de qué avergonzarme, que alguien diga, mire, usted hermanito, sí, pero yo le vi de esta manera, yo le vi haciendo esto, aleluya. Y esto según yo dicen los hermanos que no se debe de hacer, aleluya. Dice, gloria al nombre de Jesús, más adelante el capítulo 3 y el versículo 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo recuerda aquí en su carta a Tito, aleluya, que nosotros éramos también así, rebeldes, reprobados, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros, en envidia, en malicia, en cuanto pecado, así caminamos. Pero dice, pero cuando le agradó a Dios nuestro Salvador, que nos salvó, aleluya. Y eso hizo Dios con nosotros, aunque éramos así, rebeldes, desleales, haciendo cosas abominables delante de Dios, haciendo lo que nosotros queríamos hacer.
pero fuimos encontrados por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que vino Él a nuestro encuentro, pero dice, aleluya, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, aleluya. Cuando se manifestó Jesucristo con su amor, trayéndonos la salvación y dándonos la salvación a cada uno de nosotros, aleluya. Y ahora podemos decir, somos librados de todas estas cosas, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya.